good morning. Yes, we're a bit early. Just calculating the minutes it takes. So, good morning, first of all. And then, before we start, we try to generate correct motivation. So, similar to yesterday, right? You can have a secular universal motivation or more Buddhist motivation, so to say. So you can choose for yourself either you want a better human being, helping self and others, or you want to stop samsara, or enlightenment for benefits and humans. Yeah. Buenos días. Siento haber venido un poquito antes de la hora, no lo he podido evitar. Vamos a empezar estableciendo una buena motivación. Como comentamos ayer, puede ser una motivación secular o universal, tratando con la aspiración de llegar a ser mejores personas y poder así, en fin, servir mejor a los demás. O podemos tener la motivación de acabar con el samsara y buscar la liberación personal, o la motivación de la bodhicitta, de conseguir la iluminación para poder así guiar al mismo estado a todos los seres. So yeah, to first generate correct motivation result. Trata de generar ahora esa motivación. So yeah, then before we start the prayers, there's normally a few visualizations we normally do, right? So the traditional way to do it, if you like, you can visualize Sakyamuni Buddha in front. Yeah, slightly different, right? Yeah, she's looking good. Yeah, so Sakyamuni Buddha in front, meaning, if you know the general aspect, that the Buddha is sitting in full lotus position. There, yeah, okay, perfect. Yeah, it's on the front of your prayer book. Right? So you imagine that in front of yourself, on the level of your eyebrows, so to say, about a body's length away, there's Sakyamuni Buddha in that aspect. You know, so you can look at the picture, and then this body is made out of golden nectar light, and you imagine this kind of a three-dimensional image. And yeah, being the embodiment of loving kindness, compassion, and wisdom, so to say. Yeah. Mm-hmm. And then surrounding yourself, you imagine countless beings, and then beings in human aspect, undergoing the various types of suffering, and then focus upon their suffering. You generate a wish to free them, right? So an auspicious connection to start helping them is like you lead them in the prayers. Bien, pues vamos a recitar las oraciones y voy a comentar algunas visualizaciones tradicionales que suelen acompañar a esta recitación, que podéis o no hacer. Y se suele visualizar a Buda Sakyamuni en el aspecto que tenéis aquí en la portada de las oraciones, lo podéis usar como referencia. Visualízalo más o menos a la altura de tus cejas, aquí delante, una imagen tridimensional, hecha de luz de néctar dorado, representando, Buda se manifiesta así como una manifestación de amor, de compasión, de la perfección de todas las cualidades de la mente. Puedes visualizarlo y a la vez visualiza que estás rodeado de todos los seres innumerables, los puedes visualizar en forma humana, incontables, innumerables seres en forma humana a tu alrededor, que te van a acompañar durante la recitación. Y trata de enfocarte en su sufrimiento, recordando que todos están sufriendo, todos están atrapados y que el propósito es liberarlos, guiarlos. Esto es una forma auspiciosa de establecer una primera conexión para ser capaces de ayudar a los demás o de guiar a los demás. Y lo vamos a establecer así, visualizándolos y guiando un poco como si todos hiciéramos las oraciones a la vez. So, for example, there's a lot of symbolism, but maybe do that another time. But for example, the Buddha is seated on a throne supported by snow lines, right? So it means the Buddha is free of all forms of fears,
of suffering, right? And then on top of that, yeah, you can see properly here, but there's a lotus. Yeah, you see two cushions on top, right? There's a lotus, normally a sun and a moon disk, you know. So the lotus is normally kind of, you know, if you have a lotus that comes in a little pond or lake, right, out of the mud from down below, and then it blossoms on top, right? So I mean, the mud down below is for example, samsara, right? So the beyond samsara, so the Buddha is beyond samsara, that's symbolized by the lotus. And then the sun and moon disk, then the sun refers to ultimate reality, and the moon disk to bodhicitta. You know, so we have discussed one of the last times we met the three principal aspects of the path, right? So renunciation, bodhicitta, and emptiness. And so renunciation is in regards with the lotus, right? Bodhicitta is regards with the moon disk, and emptiness is regards with the sun disk. You know? So you imagine the Buddha is sitting on top of that, so that means the Buddha has realized those three principal aspects of the path, right? So it's kind of a symbolic aspect for us also to accomplish those three principal aspects of the path. Bien, si tenéis delante la imagen, está llena de simbología, en la que no podemos dar todos los detalles, pero por comentar algunos. Veis que Buda está sentado sobre un trono, está soportado por, aquí solo se ven dos, por 4 leones de nieve. Estos leones blancos que hay en la esquina, esto significa que Buda está más allá de cualquier forma de miedo o de sufrimiento. Además, aunque aquí no se aprecia con detalle, veis que está sentado sobre una especie de loto, y sobre él hay dos cojines. Simbólicamente son un cojín hecho de un cojín de sol y un cojín de luna. Bien, el loto representa que Buda está más allá del samsara. El loto es una flor que a menudo crece en zonas fangosas, en lagos, y de ese fango surge el tallo y da lugar a la flor impoluta del loto, ¿no? Pues representa un poco eso, que Buda está más allá del samsara, de todo del barro, del fango del samsara, y ha conseguido esa liberación. Y luego tenemos la primera base sobre la que se asienta un cojín de sol, que representa la bodhicitta, y sobre él un cojín de luna, que representa la realidad última. Si... Yeah. The moon is bodhicitta, right? And the sun is... Yeah, yes, this is how, this is how I wrote it down, but at the end you mentioned when you refer to the three aspects of the path, I misunderstood. Yeah. So the lotus is renunciation, yeah. Then the moon disk is bodhicitta, and the sun disk is emptiness, view of emptiness. Yeah. Mm-hmm. Okay, so, yeah. I don't, is it okay? Did I hear it okay in Spanish? Yeah, thank you. Sí, pues el loto representa, en este caso, que Buda está más allá del samsara, representa la renuncia. El sol representa la realidad última, y el cojín de sol y el cojín de luna representa la bodhicitta. Si recordáis, ayer hablábamos del texto de los 3 aspectos principales del camino, que hablan de la renuncia, en este caso representada por el loto, de la bodhicitta por la luna, y de la realidad última, que sería el cojín de sol. And then Buddha is you know, has the robes of a fully ordained monk, right? So that symbolize the aspect of the high training of morality, as we yesterday said, right? Mm-hmm. And then, you know, sitting with his one left hand in his lap, right? So that symbolizes symbolizes the high training of concentration. Mm-hmm. And then, being completely absorbed in ultimate reality with his mind, that symbolizes the high training of wisdom. Yeah? So also the 3 high trainings you can symbolize with, you know, how the Buddha is sitting with his robes and in concentration, and then realizing emptiness. Yeah. Bien, y Buda viste los hábitos de un monje completamente ordenado, y eso representa su moralidad pura. Además, veis que su mano izquierda descansa en una posición de meditación, y eso representa que tiene la perfección o el entrenamiento superior de la concentración, y que se mantiene en esa realización directa de la vacuidad.
Eso es lo que representa la posición de las manos. So you can also think that because his right hand is touching the moon disk, right? So that means that, you know, he proves that the earth is his witness, that he, you know, has understanding or realized ultimate reality. La mano derecha, si veis, está tocando el cojín, el primer cojín, el cojín de luna. Bueno, simbólicamente representa, está en contacto con la tierra, que la tierra es la testigo de su realización de la vacuidad. So then we pray to the Buddha in front, but actually we generate a wish to become like the Buddha, right? We generate a wish to generate renunciation, bodhicitta, emptiness, and then practice the three higher trainings, and then achieve the state of enlightenment, right? Eventually. So yeah, that's kind of the symbolic meaning, you know, not an external factor, but think you yourself would like to become like that. Yeah. Cuando rezamos a Buda, lo que hacemos es generar el deseo o la aspiración de alcanzar el mismo estado de iluminación, de poder desarrollar la renuncia, la bodhicitta, la visión de la vacuidad y también los entrenamientos superiores de la moralidad, de la concentración y la sabiduría. No estamos rezando a algo externo, sino que estamos desarrollando una aspiración interior de llegar a ser también un Buda. So then, you know, when you think that all the beings are surrounding yourself, right, in human aspect, and you focus upon their suffering, then you think, oh, this is the way, you know, I have to train in three high trainings, I have to train in three principal aspects of the path, and I'm leading all these sentient beings in that direction, where we recite the prayers. So it's kind of the symbolic meaning behind it. You see, Buddhism, everything is based on logic, reasoning, and there's a lot of kind of important aspects, rather than just a ritual, right? So it's very easy just to make a ritual out of it, but it's important to contemplate the meaning, and then the mind trains, or shifts, or transforms. Bien, pues con esta visualización, lo que hacemos cuando visualizas a Buda frente a ti, rodeado de todos los seres, es una forma de recordar que eso es a lo que aspiro, a poder desarrollar los tres aspectos principales del camino y los tres entrenamientos superiores, y poder así guiar, capacitarme para guiar y para ayudar a todos los seres que me rodean. Ese es el significado del simbolismo de la visualización. En el budismo lo que prima fundamentalmente es la lógica y el razonamiento en todo lo que se hace. Y hay que tenerlo muy presente para no perderse en el ritual. El ritual siempre responde a un contenido simbólico, pero que está basado en la lógica y en el razonamiento, y que es lo que nos va a servir para que la mente se vaya transformando. Yeah, so then focus on the Buddha in front, yeah, as explained, and then sentient beings surround yourself, and think you have to lead them to that goal of those qualities, and that's how you actually lead them in the prayer. So then after that, you can decide to start with prayers. Bien, pues ahora trata de centrarte en esa visualización con Buda y todos los seres alrededor. Les vas a guiar en la recitación, a todos ellos les vas a guiar en la recitación de estas oraciones y también en el desarrollo de estas cualidades que queremos alcanzar. Yeah, so you can open your page on the first page, and then make sure you have that kind of right attitude and motivation, and then we can start with the phrase. Bien, pues estamos en la página 5. Asegúrate de que tu motivación es la correcta y podemos empezar con las oraciones. So first, yeah, the motivation. Primero, la motivación. And then imagine the Buddha actually being in front of yourself, right, in that aspect we just described, and then, yeah, we can start with prayers. Visualiza a Buda frente a ti en el aspecto que ya hemos descrito y vamos a recitar juntos las oraciones. Bien, alabanza a Buda Sakyamuni, fundador, dotado de instructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos completamente perfecto y despierto,
perfecto en conocimiento y en buena conducta, sujeta conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses humanos, ser completamente despierto, dotado de estructura trascendental, glorioso conquistador, susurrador del plano de las áreas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado de estructura trascendental, que has ido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, suave conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de estructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del plano de los saquias, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado de estructor trascendental, que has ido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, sujeta conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los saquias, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando Vos, supremo de los humanos, naciste en esta tierra, diste 7 pasos y después de Cristo, soy supremo en este mundo. Ante ti, que ya no te con cuerpos puros, con cuerpos supremamente pura, océano de sabiduría como una montaña alzada, fama que resplandece en los 3 mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro. Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada, el color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto mientras que los 3 mundos no lo son, incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador que atesoras todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como un vasto océano, ante ti que has sido la caridad me postro. Pureza que libera del apego, virtud que libera de los reinos inferiores, único camino, sublime realidad pura, ante la perfección me postro. ante vosotros, liberad los dolores del camino de la iniciación. Campo sagrado purificado con logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime cuya meta es la virtud, me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la gran Sangha, a los 3 homenajes siempre devoto, a todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos, en todos los aspectos, con Jesús Crema rindo homenaje. No cometas ninguna acción negativa, realiza solo acciones virtuosas perfectas, subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Como una estrella, una reflexión visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos condicionados. Que por estos méritos alcance el estado de omnisciencia, subyuga al enemigo los defectos y libera a los seres del océano de Samsara, donde están atormentados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Ahora el Sutra del corazón de la perfección de la sabiduría. Me postro ante la triple joya Himalaya. Así en una vez, El el Bhagavad Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Raya Rica, acompañado de una gran asamblea de monjes y filósofos. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre la sabiduría de los fenómenos llamada perfección de lo profundo. Al mismo tiempo, también Maharaya Avalokiteshvara, Mahasatma, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 regalos también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra recordó a Maharaya Avalokiteshvara, esposa de Mahasatma, cómo debería registrarse un único de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo el venerable Avalokiteshvara, esposa de Mahasatma, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, el hijo único de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando previamente y como correctos estos 5 agregados como también vacíos de
Del mismo modo, la exaltación, la discriminación, los factores de oposición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la verdad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto de contacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no hay elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no hay envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y del amor. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimientos ni miedo, no la muere. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los 3 tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso es el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría del Gustavo Mahasarva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó a Daya Bhavateshvara, Gustavo Mahasarva, con estas palabras. Bien dicho, hijo de mi así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho eso, el venerable Shariputra, el Daya Bhavateshvara, el Gustavo Mahasarva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Oración a la Dakini, rostro de león. Depósito ante la asamblea de Dakini y sus 3 casas, que permanecen en el sagrado lugar buscar el espacio. Por vuestros poderes de la evidencia y mágica, curad de los practicantes como una madre a su hijo. Hágase maravillas. Akasamarata Shanara Samaraya, Pedayata, Om Gate Gate, Paragate, Parasamskate, Budi, Soha. Por las enseñanzas de las 3 joyas supremas que poseen el poder de la verdad, de los obstáculos internos y externos, que se Shintin Kuruye Soha. Que todas las puertas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspicios de la felicidad perfecta aquí y ahora mismo. We follow the foundation of all qualities. Yeah, and then after a short mandala, there's two verses, right? Just the Sajapati, one of the verse, and then I start with the refuge. So with the mandala offering, Just only the Sajapati. Yeah, okay. And then you stop, and then I do Okay, good. Bueno, seguimos con el fundamento de todas las buenas cualidades. El fundamento de todas las buenas cualidades es el maestro bondadoso, perfecto y puro, la correcta devoción hacia él es la ley del camino. Al ver esto claramente y aplicar el gran esfuerzo, ruego que me bendigas para confiar en él con gran respeto. Al comprender que la preciosa libertad desde el nacimiento solo se encuentra una vez,
que exactamente significativa y difícil de encontrar de nuevo, te ruego que me bendigas para que genere la mente que existe sabia y hecho en toda su esencia. Esta vida es tan transitoria como una burbuja de agua, recordando cuán rápidamente decae la muerte, y que después de la muerte, como la sombra sigue el cuerpo, siguen los resultados de cada movimiento. Para hallar una convicción firme y definitiva en esto, te ruego que me bendigas para que siempre ponga cuidado en abandonar incluso la más pequeña de las negatividades y llevar a cabo todas las acciones virtuosas. Buscar placeres sonsáricos es la puerta de todo el sufrimiento. Son inciertos y no se puede confiar en ellos. Al reconocer estos defectos, te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración con el gozo de la liberación. Y hago de este pensamiento puro y su sola reflexión de la verdad y la verdadera. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual. Te ruego que me bendigas para que lleve a cabo esta práctica esencial. Tal como yo he caído en los cielos de Santa Sara, así han caído todos los seres errantes y males. Te ruego que me bendigas para que vea esto, para que la diestra de su sistema visita y para que asuma la responsabilidad de liberar a los seres errantes. Si solo desarrollo la visita, pero practico los 3 tipos de moralidad, no alcanzaré la iluminación. Al reconocer todo esto con claridad, te ruego que me bendigas para que practique los votos de Bodhisattva con gran energía. Una vez haya apaciguado las distracciones hacia los objetos erróneos y haya analizado correctamente el significado de la realidad, te ruego que me bendigas para que genere en mi mente íntegra el camino unificado de la gama mental y la visión superior. Habiéndome convertido en un recipiente puro al estar en el camino general, te ruego que me bendigas para que entre por la puerta sagrada de los afortunados el supremo vehículo alma. En este momento la base para conseguir los 2 logros es mantener puros los votos y salud. Al convencerme firmemente de esto, te ruego que me bendigas para que protejas tus votos y compromisos con mi vida. Así pues, al haber comprendido la importancia de los 2 estadios, la esencia de la guardiana y practicar con gran energía, sin abandonar el yoga supremo de las 4 sesiones, te ruego que me bendigas para que practique correctamente las palabras del Sagrado Maestro. Asimismo, que los maestros que muestran el noble camino y los amigos espirituales que lo practican, gocen de una gran vida. Te ruego que me bendigas para que practique por completo todos los obstáculos externos y internos, que en todas mis vidas, sin separarme nunca de maestros perfectos, disfrute del magnífico Dharma, que por completar las cualidades de los sagrados caminos, alcance rápidamente el estado de la verdad. Ahora pasamos directamente a la página 37. Vamos a hacer el ofrecimiento del mandala corto y después no vamos a recitar la petición para que gire la rueda del Dharma. Después del mandala, Geshe-la guiará la oración de refugio. ¿Will recite the mandala offering in Spanish, Geshe-la? La recitamos en tibetano o algo aproximado. Sankhya
Chonamsumi Chonamla Jamchu Bardu Dani Gyasuchi Dagi Chonchen Gipe Sonamki Rola Benche Sangye Druharshu. Gotam Deva Chatsa. Yeah. So maybe just explain a little bit one of the verses on page number 8 or 9, Spanish. Voy a explicar algunos de los versos de la página 9. So I don't try to. La última estrofa, los últimos 4 versos. I don't try to practice my Spanish, so it is good notice. Yeah. So, do not commit any non-virtue, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. Yeah, so that's kind of a very important verse summarizing all the teachings of the Buddha. Because we want happiness and don't want suffering. Right? So, then the Buddha understood the law of cause and effect within the continuum of consciousness. Right? So that means that if you engage in negative deeds or you let the destructive emotions come up, like anger, excessive desire, right? Then it causes the mind to be disturbed. Yeah, you might, what we call non-virtue. Non-virtue means that which produces suffering. Yeah, so that's, the Buddha said, okay, if you don't want suffering, then don't generate these destructive emotions. Yeah. Bien, aquí podemos leer, no cometas ninguna acción negativa. Realiza solo acciones virtuosas perfectas. Subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Estos 4 versos resumen, en esencia, todas las enseñanzas de Buda, dado que todos queremos ser felices y no sufrir. Buda comprendió la ley o cómo opera la ley de causa y efecto en el continuum de la consciencia. Y en eso se basan sus enseñanzas y estos versos que las resumen. Las aflicciones o las emociones negativas lo que hacen es perturbar la mente. Y eso significa que producen sufrimiento. Esa es la definición de no virtud. Cualquier acción o cualquier cosa no virtuosa es algo que produce sufrimiento. De forma que perturba la mente, y en base a esa comprensión es que Buda dio todas sus enseñanzas. So that means we all have 2 aims in life, right? Wanting happiness and not wanting suffering. But often we don't really know how to create the cause for happiness and to eliminate the cause for suffering. So that's what the Buddha examined, and that's exactly why the Buddha said, okay, if you want happiness, don't want suffering, create the cause for happiness and abandon the cause for suffering. Yeah. Bien, todas tenemos 2 objetivos en la vida. Uno, ser felices, y otro, no sufrir. Pero a menudo no sabemos cómo crear las causas para esa felicidad y cómo eliminar las causas que nos generan sufrimiento. Pues este es el tema central y lo que Buda llegó a comprender perfectamente. Cómo podemos generar esas causas para ser felices y qué tenemos que hacer para eliminar las causas de todas las experiencias que nos hacen sufrir. Esa es la esencia de las enseñanzas. For example, if you let the destructive emotions take over, right? So anger, strong desire, jealousy, pride, or more common things of anxiety, fear, then if we let our mind be taken over by these afflictions, they're suffering, right? The result is suffering. But if we engage in more constructive forms of emotion like love and kindness, patience, compassion, then it brings a kind of happiness to the mind, right? So that means that that's a cause and effect relationship that exists, right? So that cause and effect relationship that exists, we should act in accordance with that law. Bien, si nos dejamos dominar por las emociones negativas o destructivas, perturbadoras, por la ira, por el deseo, por el orgullo, por los celos, etcétera, o por formas más modernas, por así decir, de estas aflicciones como la depresión, la ansiedad, el estrés, eso nos genera sufrimiento, perturba la mente y tenemos una relación ahí
bastante directa de causa y efecto muy evidente. Por el contrario, si lo que generamos con nuestra mente son emociones positivas de amor, compasión, generosidad, etc., lo que tenemos son experiencias positivas de felicidad. Aquí hay una relación de causa y efecto muy directa entre nuestros estados mentales y las experiencias que tenemos. Esto es algo que Buda vio perfectamente. So that means there is kind of a law of reality in a similar way. Fire is hot and burning, right? Mm-hmm. So we cannot change that nature of fire. We Mm-hmm. cannot make fire cold, right? Mm-hmm. But we can, so it remains hot and burning, but we can prevent our hand to put into the fire, right? Mm-hmm. So a certain aspect of reality we cannot change, but we can live in accordance with the reality. You know? Same with the climate disaster, that CO2, the more CO2 that's in the atmosphere, right, that heats up the planet. We cannot stop that process. But we can prevent from putting more CO2 in the atmosphere, you see. So a certain aspect of reality is just a law, right? We cannot really change that law, but we have to live in accordance with that law. Mm-hmm. And our mind is very similar. Yeah. Mm-hmm. Aquí hay que entenderlo. Hay una ley universal de causa y efecto que opera en todos los niveles. No podemos evitar que la naturaleza del fuego sea que sea algo caliente y que quema. No podemos cambiar la naturaleza del fuego y volverlo frío. Bien, lo que sí podemos es no poner la mano en el fuego para evitar quemarnos. Es decir, no podemos cambiar la naturaleza de la realidad, pero sí podemos vivir de acuerdo a la realidad para evitar sufrir. No podemos cambiar la ley de causa y efecto, pero sí que podemos funcionar o vivir, o en fin, vivir de acuerdo a ella para evitar el sufrimiento. Es igual que cuanto más CO2 emitimos a la atmósfera, más calentamiento global se produce. No podemos evitar esa relación de más CO2 y más efecto invernadero, pero sí podemos evitar seguir emitiendo CO2. Bien, pues eso, no podemos, esto es igual, es una ley de causa y efecto que opera de la misma manera. No podemos cambiar esa ley, pero sí podemos vivir de acuerdo con la realidad que opera y evitar el sufrimiento. So afflictions, or modern term where we can use, is destructive emotions, right? Mm-hmm. So afflictions or destructive emotions, I don't know, in Spanish you say negative emotions or destructive? Pretty much the same. Yeah. Emociones destructivas o Yeah. negativas. So that means that's kind of a modern term, right? But it talks about the same thing, right? That what disturbs the mind. So in the Abhidharma literature, for example, it talks about an affliction is defined as that which disturbs the peace of mind, Mm-hmm. right? So yeah, that's true for all these destructive emotions, right? The moment we get angry, we get completely disturbed. A very strong, excessive desire that comes up, the mind gets disturbed, right? Mm-hmm. So that means that causes a kind of suffering, you know. Well, if you think about helping others or you practice patience, the mind keeps its peace, yeah, the mind keeps being calm, and on top of that also, like compassion and those kind of things, uplifts the mind, right? So it brings a kind of happiness, so to say. Bien, cuando hablamos de aflicciones, o el término más actual serían emociones destructivas o emociones negativas. Nos estamos refiriendo todo el rato a lo mismo, a estos estados mentales que perturban la mente. La literatura de Abhidharma describe la aflicción mental como aquello que perturba la paz de la mente, cualquier emoción o cualquier pensamiento que perturba la calma mental. Y podemos comprobarlo en la vida diaria, cuando tenemos un deseo excesivo o un apego muy fuerte. Eso molesta nuestra mente y causa un determinado sufrimiento. Por el contrario, cuando tratamos de ayudar a los demás o cuando practicamos paciencia, cuando tenemos emociones positivas, estas mantienen la paz o la calma mental. Podemos tener una mente en calma y seguir teniendo este tipo de emociones. Además, estas emociones de alguna forma elevan la mente, por así decir, ¿no? Y tienen
como resultado una experiencia de satisfacción, de felicidad. So then you see that, destructive emotions or afflictions, right? They disturb our mind and cause suffering. Yes, and also the Buddha said, an affliction is defined as being non-virtuous. Right? Mm-hmm. So, and the definition of non-virtuous means that which produces suffering. Yeah, so, and constructive forms of emotions like love and kindness, patience, they've been classified by the Buddha as virtuous actions. Right? So that which produces happiness. Mm-hmm. So in relation with these first two lines, then the Buddha said, okay, if you want happiness, do not commit non-virtue Mm-hmm. and perform only perfect virtuous actions. Mm-hmm. Bien, entonces las aflicciones o las emociones destructivas o negativas, por definición, perturban la mente y eso genera diferentes formas de sufrimiento. La definición que Buda mismo da a la aflicción, a la no virtud, es aflicción. Una aflicción es cualquier acción no virtuosa que produce sufrimiento. Y cambiando el signo, la virtud o cualquier acción virtuosa es aquella que no perturba la mente y que por tanto genera una experiencia de felicidad o de satisfacción. Y a eso hacen referencia estos versos que hemos leído. Si no quieres sufrir, evita cometer cualquier acción negativa, cualquier acción que perturbe la mente. Y a la vez, si quieres ser feliz, pues trata de realizar solo acciones virtuosas, acciones positivas que mantienen la paz mental. So that's a little bit about the first two lines, right, of that verse. Esto hace referencia a los primeros dos versos de esta estrofa. Then the third line is a bit more complicated. Subdue your mind thoroughly, right? So subdue your mind thoroughly means that with anger, initially you use the antidote patience, Mm-hmm. right? But then we know that anger we use patience, for example, and for attachment we can use contentment, or the faults of the objects of attachment, right? Mm-hmm. So that's how we apply the direct antidote. But it's all rooted, and when we come to later, right, it's all rooted in what we call ignorance. Yeah, that ignorance of holding to an I and mine. And I think we went over that during one of the first days we met, that if I ask you, that you can see why it's rooted in an I or why it's rooted in this ignorance. If I just ask you, please get angry when I count to 3, 1, 2, 3, there you go, please, there you go, get angry, come on, do it. Then it's very difficult for us to get angry. But if I talk about how your hair is, or what were you wearing, or different things that I talk about your faults or your mistakes, then you think, oh, how does Namdek say this to me? I am not like this. And then the I comes up, and then anger is generated within seconds. Right? So that means that it's all rooted in a concept of I and mine. Yeah? And to see that as very concrete. And then this self-centeredness comes, right? And based on that, we have these other afflictions, anger, desire, whatsoever comes. Yeah. Bien, la tercera línea de la que hablamos ahora, subyuga tu mente completamente. Esto es un poco más complicado y hace referencia, por ejemplo, a que, bien, como cuando sentimos ira, podemos aplicar como antídoto enfado, podemos aplicar como antídoto la paciencia. O cuando sentimos un deseo, apego, podemos aplicar la contención o reflexionar sobre las cualidades negativas del objeto, etc. Es decir, tenemos toda una serie de aflicciones que podemos contrarrestar aplicando antídotos, pero la raíz, de dónde surge la fuente de todas estas aflicciones, es la ignorancia. Superar esa ignorancia, a eso se refiere el subyugar, controlar, dominar la mente, eliminar esa ignorancia. Y esta ignorancia hace referencia, de esto hemos hablado en los primeros módulos, a esa ignorancia sobre el sentimiento del yo y mío concreto y sólido. Esa es la ignorancia de la que surgen todas las demás aflicciones. Ya dimos el ejemplo en las clases de que si yo os digo ahora, venga, a la de 3, que todo el mundo se enfade, 1, 2 y 3. No tenemos control sobre eso. Pero si yo empiezo a criticaros, a señalar faltas, a fíjate cómo llevas el pelo, está por encima de nosotros en un segundo, te molestas, la ira surge ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido del yo y de lo mío muy sólido, muy egocéntrico, y aquí vemos en un ejemplo así de sencillo cómo esa ignorancia, esa creencia, ese engaño en la existencia de ese yo tan sólido, a partir de ahí eso es
la fuente o la raíz de la que emanan el resto de aflicciones. Bueno, pues eliminar esa ignorancia es a lo que hace referencia el subyugar o controlar tu mente completamente. Yeah, so when it says subdue your mind, right, then it's actually applying the antidotes, right? That patience versus anger and contentment, or looking at the faults of the objects versus attachment, right? So that's that aspect. Subdue your mind. But then complemente, right? That's actually a very good one in Spanish. It's complete, right? In English they have translated yeah. Because the complemente aspect is complete from the root, right? That means the ignorance is being taken away. So that means for that purpose you have to eventually realize emptiness, which we come to later. But you get at least a picture that on a temporary level we apply the antidotes, and then eventually later on we get understanding of emptiness also in the reality, and then we cut the root, right? So it's like the first aspect of subdue your mind is like cutting the tree of the afflictions producing suffering, and then the complemente aspect is taking rid of the rooting, the roots. Yeah. Bien, la siguiente línea donde estamos, ¿no? Subyuga tu mente completamente. Pues tiene dos aspectos. Lo de subyuga tu mente se refiere a la aplicación de antídotos que nos ayuden a contrarrestar las aflicciones. Cuando sentimos ira, podemos aplicar la paciencia. Cuando sentimos un deseo excesivo por algo, podemos tratar de practicar la contención o reflexionar sobre las cualidades negativas del objeto, etc. Cada aflicción tiene un antídoto. Pero es un remedio temporal, por así decir, ¿eh? Significa como cortar el árbol de las aflicciones, de las emociones destructivas. Pero la siguiente parte, lo de completamente, se refiere a eliminarlas de raíz y de forma definitiva, completamente. Es decir, eliminar por completo la ignorancia, que es la fuente de la que emanan el resto de aflicciones. Y eso se consigue solo con una realización directa de la vacuidad, de la realidad última de las cosas. Yeah, and then the last line says, this is the teaching of the Buddha, right? So that means that's, yeah, it's you see, it's logic, it's kind of reasoning and understanding the particular mind science, right? Actually, the Buddha is kind of a scientist, right? It's kind of Buddhism is a kind of mind science in that regard. Y bien, la última línea dice, esta es la enseñanza de Buda. Y viene a resumir o a sellar esto, ¿no? Esta es la esencia de la enseñanza de Buda. Esto es la lógica que subyace en esta ciencia de la mente que se considera en ocasiones el budismo, ¿no? Se puede considerar a Buda un científico de la mente en este sentido. Esta es la lógica que opera por debajo de todas las enseñanzas de Buda. Yeah, so then how do we do that? Entonces, ¿cómo lo hacemos? So Shantideva said that, you know, most people, they run towards creating cause for suffering, right? And then with anger they destroy the cause for happiness. So that's kind of something we should try to avoid. Bueno, pues ¿cómo llevamos esto a cabo? Pues Shantideva dijo que hay mucha gente que se la pasa corriendo para seguir creando causas de sufrimiento, y que luego, además, con la ira, con el enfado, lo que hacen es destruir las causas de la felicidad, y así es como pasan su vida. Because many people in the world, they don't have the real understanding of the mind, right? They don't even know if they're suffering or not. They don't even know it's possible to change the mind or not, right? So that's kind of the first step we have to take. Bien, porque la mayor parte de la gente no conocen cómo funciona la mente, no saben cuáles son las causas o qué nos produce sufrimiento, qué nos produce felicidad, cómo funciona nuestra conciencia en ese sentido, y eso es algo que tenemos que evitar. So the first point we have to get convinced, because the Buddha said, you know, don't believe what I say, because I'm a well-known person, people respect me, and, you know, high up in the society, so don't respect me and believe me just because I say so. You should analyze, like you in the early days examine gold. You break it, you rub it, you melt it to know it's pure gold, right? So with the teachings, exactly the same thing. You should analyze, not just take it for granted. Yeah. Bien, y lo primero que tenemos que tener claro, como Buda dijo aquí, no creas nada de lo que yo diga,
simplemente guiado por respeto hacia mí, porque yo sea un maestro muy reconocido o muy famoso. Analiza, contrasta, somete a tu propio escrutinio todas las enseñanzas. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Aquí tradicionalmente se da la imagen de que hagas con las enseñanzas lo que se hacía antes para comprobar la pureza del oro, ¿no? Puedes lijarlo o fundirlo, en fin, pon a prueba las enseñanzas para llegar a un convencimiento de que son o no válidas y ciertas, pero no guiado por el respeto hacia mí como maestro, sino por tu propio análisis y comprensión. So yeah, we have to check and analyze, right? So that means that is a destructive emotion like anger really producing suffering or not? We have to analyze, right? Analízalo por ti mismo. ¿Es la ira una emoción destructiva que provoca sufrimiento o no? Ponlo a prueba. So that's kind of, we have to understand that aspect of law of cause and effect. Tenemos que comprender este aspecto de la ley de causa y efecto. And then we have to see, okay, if that's the case, if anger actually disturbs our mind, right? When you get angry at a person, you know, your mind loses peace. You cannot think clearly anymore. You might say the wrong thing to the person, right? And by saying the wrong thing, that person also is being hurt. And then you worry about it, you go back home with the mental image of the worry and thinking about it all the time. You might lose your appetite and your siesta is not really siesta anymore. Y si, por ejemplo, si llegas al convencimiento de que sí es cierto, cada vez que me enfado, sufro o tengo consecuencias negativas. Por ejemplo, cuando me enfado con alguien, si le digo algo guiado por ese momento de ira, que luego me arrepiento, esa persona sufre, yo también sufro, me voy a casa y le sigo dando vueltas y tengo esta imagen mental de lo que le he dicho y llego a sentirme mal, pierdo el apetito, duermo mal por las noches, me fastidio la siesta. Todo esto sería un ejemplo, ¿no?, de las consecuencias negativas que genera la ira. Yeah, so that you have to analyze, it's very important. Bien, es muy importante eso, que lo analices por ti. And then also to analyze the antidote by practicing patience, right? So then you keep your mind calm, you keep the clarity, and you can still say things, right? So practicing patience doesn't mean to be a doormat or something. People can do whatever you like with you, right? With practicing patience, you can still be very direct, you know, but inside, calm. Same when looking after children, or a school teacher, or a parent. Sometimes you have to correct the child when it's misbehaving. It's not that, oh, I'm practicing patience, I cannot do anything. It's not that aspect, right? Yeah. You can still even, you know, like that, on the bump, and with a bit of fearful face, but inside for the benefit of the child, and no anger, right? So that's the real attitude you should have. Well, we have to correct the person. And then when you keep in mind in patience, then the mind is calm and in control. Bien, igual que analizamos las consecuencias de la ira, hay que analizar las consecuencias positivas o negativas de su antídoto, en este caso la paciencia. Y la paciencia es ese estado mental que te permite mantener la claridad, la lucidez mental y así actuar, no guiado o dominado por el enfado, sino por la calma, para tratar de hacer o de decir lo correcto en esa situación. Practicar paciencia no es convertirse en un felpudo y permitir que nadie se aproveche de ti. Es actuar, pero guiado por la lucidez y por la claridad y no dejarse llevar por la ira. A eso se refiere. Es igual que, y eso implica en ocasiones que podamos tener una acción muy directa o muy hasta iracunda, ¿no? Igual que piensa cuando un padre, una madre o en una escuela hay que marcarle límites a algún niño o a alguna niña y en ocasiones hay que ser muy serios o muy tajantes, ¿no? Y hasta se le daba un azote en el culo con cara así muy seria, pero no guiados por el enfado, sino con paciencia, con una mente en calma que tiene una visión lúcida y clara de la situación y que hace lo mejor para esa persona. Yeah, so there's just a skillful way how we actually use certain aspects of the mind. Because if your mind is calm, you can make the right decision, but you can still be direct, right? Es una forma habilidosa de cómo utilizar determinados aspectos de nuestra mente, porque si mantenemos la paciencia, si evitamos que nuestra mente se deje llevar por la ira,
vamos a tener la mente en calma, pero no obstante, si hace falta, vamos a ser muy directos y vamos a hacer lo que sea necesario hacer, ¿no? Pero con la mente en calma. Yeah, so first we have to check and see if these destructive emotions like anger, for example, actually produce suffering. Right? That's the first thing. Bien, primero hay que comprobar, analizar si estas emociones destructivas, como el enfado, producen sufrimiento. Especially when they completely take over, you know, like in Spanish probably also emotional hijack. You know, can say that or no? Yeah, we can. Okay, so there's a very good term because that's what happens when emotions take over. It's beyond our control, right? We're just stuck in that destructive emotion, and that causes a lot of suffering, right? Uh-huh. Y analizar si estas aflicciones causan sufrimiento, sobre todo cuando te han dominado por completo, ¿no? Cuando estás en esa situación, cuando estás, Geshe-la decía, secuestrado emocionalmente por la aflicción. ¿Cuáles son las consecuencias de estar bajo esa dominación emocional, por así decir, de esta emoción destructiva? So I think I told you the story before. That one of my friends in South India, I mean, he became a friend after I went to prison to give talks. Central Prison of Bangalore. There's about 4,000 inmates in there, and we start to give talks to groups, you know. Mm-hmm. And then it's all in the local language of Kannada, which is the language of the state. And then we had one person who was translating for us, and he knew exactly the language of, you know, the boys, so to say, right? Because it was quite a lot of uneducated people, and you have to talk in a particular way. So he was a very good translator. And we became very good friends. But then he said himself that he committed an act of murder. The translator. The translator. So, because of anger, right? He said for 10-15 minutes I was not in control, I made a mistake. So you can see that a destructive emotion like anger basically can cause this incredible kind of emotional hijack, and you're beyond control and you commit a crime, harming yourself and harming others, right? So now he was at that time in prison for 14 years, something like that. So you can see, you know, it creates suffering for self and others based on the emotion, because whatever we think, you know, or the intention we have, that influences our behavior, right? So it can cause a lot of suffering, not only mentally, but even physically, right? Creo que os he mencionado la historia de este amigo que hice en la cárcel de Bangalore. Es una cárcel con unos 4.000 internos o reclusos a la que íbamos en el sur de India a dar charlas a grupos de ellos, charlas sobre Dharma. Y allí se usa el Karnata, la lengua local, y para eso necesitábamos un traductor. El traductor era uno de los presos, que además era muy bueno porque conocía el dialecto un poco o la jerga que se utilizaba también entre estas personas. Y con el tiempo pues me hice amigo de él, y este traductor me comentaba que él había sido condenado por asesinato porque en un momento dado, él decía, durante 10 o 15 minutos perdí la cabeza, estaba absolutamente dominado por la ira y guiado por la ira, secuestrado por la ira, mató a una persona. Y es un ejemplo muy claro de cómo cuando nos dejamos dominar por las emociones aflictivas, a partir de esa emoción en nuestra mente, eso puede guiar nuestra palabra y nuestra conducta y cometer actos así de dolorosos, ¿no? Esta persona estaba, creo que, condenada a 14 años de cárcel, y es una muestra de cómo el sufrimiento se genera a partir de estas aflicciones. So yesterday we talked about the retreat of the body, speech and mind, right? So you can see, right, that it's related with each other. The activities we engage in is based on kind of intention. And we might do something physically wrong based on an affliction, or we might say something wrong to a person, or verbal abuse, or shouting, or whatsoever. And that causes harm to self and others. The mind causes harm to you, and then the action can cause harm to others, right? So then you can see an affliction like anger basically causes suffering for self and others. Yeah. Ayer hablamos de el retiro, de tener las condiciones de retiro de cuerpo, palabra y mente. Esos límites, ¿no?, que hay que establecer. Y ahora vemos cómo estos tres niveles están relacionados entre sí, cómo lo que pensamos interactúa o determina nuestra motivación, determina lo que decimos, lo que hacemos y demás, y cómo están interrelacionados estos tres niveles, y cómo si
si perdemos el control de la mente, por así decir, y nos dejamos dominar por cualquier aflicción, por la ira, por ejemplo, eso en primera instancia nos va a hacer daño a nosotros bajo ese estado mental, pero además puede hacer que digamos o hagamos cualquier otra cosa también dañina o perjudicial para los demás, ¿no? De forma que eso se genera sufrimiento. So that's why I put always a lot of emphasis on generating correct motivation before we engage in a project or starting with a day, then we try to motivate ourselves. Por eso Buda enfatizaba mucho la necesidad de establecer una buena motivación. Antes de empezar cualquier cosa, de empezar un proyecto, de empezar el día, tratar de establecer una motivación lo más positiva posible. Because it influences our thinking, it influences our speech, and it influences our physical behavior. Right? Porque esa motivación influencia la forma o lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. So that's the first step, to understand that, to see that these destructive emotions actually cause suffering, as we just discussed. Este es el primer paso para entender cómo las emociones destructivas generan sufrimiento. Then the next step is to see, is it possible to do something about it? Ahora, el siguiente paso sería preguntarse, ¿es posible hacer algo al respecto? If not, we might as well go for a walk, or go to the beach and try to have fun. Si no podemos hacer nada, pues mejor nos vamos a la playa a dar un paseo o a divertirnos. Yeah, but the question is if you really can achieve real fun or not, right? La pregunta sería, ¿pero podemos realmente divertirnos haciendo eso? So yeah, we have to see if we can do something about these destructive emotions. Yeah. Bien, hay que contemplar, hay que ver si podemos hacer algo con estas emociones aflictivas o no. So we talked about it already in one of the first models, right? The first model in Kazakh, what is it? Mind and its potential, right? So then we already discussed that. Why can we eliminate afflictions? You know, that's an important question, and the reasons, to know the reasons, is also important. Bien, ya hablamos en el primer módulo, la mente y su potencial, sobre si es posible o no eliminar las aflicciones y dimos una serie de razones por las que sí que se podían eliminar. So then this Holiness Dalai Lama mostly puts kind of a threefold reasoning why it's possible, based on the scriptures, right? Why it's possible to eliminate destructive emotions. Su Santidad el Dalai Lama a menudo explica, basándose en las enseñanzas tradicionales, este razonamiento triple, o estas tres razones por las que se pueden eliminar las aflicciones. So the first one, meaning that the destructive emotions are not an innate part of our mind, right? Because it's like the clouds obscuring the blue sky, you know. So sometimes the clouds are more white, sometimes they're more dark clouds. Yeah. So they just temporarily obscure this kind of clear-light mind or this kind of peace of mind. Right? So it means, but they never become a part of the mind itself, as the clouds never become a part of the blueness. Yeah. Bien, la primera de las tres razones es que las aflicciones, las emociones destructivas, no son una parte inherente de la conciencia, de la mente. Igual que las nubes no son una parte inherente del cielo. Las nubes están cambiando constantemente, hay nubes blancas, nubes más oscuras, pero no son el cielo en sí. Pues igual que con esta imagen, las aflicciones no son la mente ni no son un constitutivo inherente de la conciencia. So that's an example, but we can see that from the proof if you generate calm abiding. So in the model on exploring, model on discovering meditation, right? Then we talked about this concentration meditation. So the more you develop concentration, the more peace of mind comes. And eventually, there's a kind of a blissful mind. Yeah? And then you can see that blissful mind is just very radiant, and there's no way when that mind is manifest, afflictions cannot come up. You know, so that proves that that mind is free of afflictions. Because when that mind, that subtler mind is manifest, these afflictions and disturbing emotions just cannot come up, because that mind is so powerful. So that's free of these afflictions. Esto también se puede demostrar en la medida en la que se consiguen estados más
profundos o más avanzados de concentración, por ejemplo el estado de calma mental, del que hablaremos en el módulo sobre concentración y meditación. Con estos estados, cuando se consigue el estado de calma mental, la mente entra en un estado de calma y de gozo, casi estático, donde las aflicciones no se pueden manifestar. En ese estado hay un nivel más sutil de la mente que está activo, que está manifiesto, y en ese nivel de la mente puramente gozoso y feliz no hay aflicciones. La mente es demasiado poderosa para permitir que las aflicciones aparezcan, de forma que podemos ver cómo no están ahí, no son una parte inherente de la consciencia cuando somos capaces de conectar con esos niveles más sutiles de la mente. Yeah, so that's what we call in the sutra system, right? A subtle mind. Yeah, it's the mind of the first concentration, for example. In the Vajrayana in particular, the highest yoga tantra, then you generate an incredible subtle mind, right? Which goes actually all the way up to all the way up to Buddha. You know, so that most subtle mind is also free of afflictions because it goes all the way to Buddhahood. It's just we haven't made it manifest. It's always dormant. You see? Bien, esta es la explicación desde el sutra, desde la literatura del sutra, que habla de este nivel de mente sutil. Pero cuando practicamos el yoga del Tantra Supremo, desde la literatura del Vajrayana o Tantrayana, hablan de conectar con la mente más sutil. Esa es la mente que nos lleva directamente a la budeidad, a la realización de la iluminación, que actualmente que está ahí, que está presente, pero está latente, está durmiendo, por así decirlo. Lo que hacemos con esta práctica es manifestarla. Cuando esa mente se manifiesta, no hay posibilidad en absoluto de que se manifiesten también aflicciones. Yeah, so that's basically the first reason, why we can eliminate afflictions, because these afflictions are not an innate part of the mind itself. Bien, pues esta es la primera razón por la que podemos establecer que las aflicciones pueden ser eliminadas, porque no son parte innata, no son parte inherente de la consciencia. The second reason is that they are in the nature of impermanence, or what we call momentary change. La segunda razón sería que la naturaleza de las aflicciones es la impermanencia, es el cambio constante, momentáneo. So with the first reason that they're not an innate part of the mind, we see that if you generate that subtle mind, afflictions just don't arise. Right? So that's one way to temporarily cut afflictions. Bien, con el primer razonamiento, con el de que las aflicciones no son parte innata de la mente, podemos comprobarlo cuando generamos o permitimos que se manifiesten niveles más sutiles de la mente, comprobamos que están libres por completo de aflicción. Esto sería una eliminación temporal, por así decir, de las aflicciones. Mientras estemos en ese nivel de mente más sutil, las aflicciones desaparecen. Because the problem is, when you abide in that subtle mind, there's kind of, bliss, right? But then when you come out of it and you have to do your daily activities, then the afflictions come back, right? So it's just a very temporary solution. Claro, aquí el problema es que mientras permanezcamos en ese estado de calma mental, de puro gozo, las aflicciones están latentes, dormidas, ¿no? Pero claro, cuando salgamos de ahí para hacer las actividades de vida diaria, las aflicciones se vuelven a manifestar. Por lo tanto, es una solución solo temporal. So then, with the second and the third reasons, there's more kind of ways to eliminate afflictions. As we say, subdue your mind, right? In that aspect. Con el segundo y el tercer razonamiento damos opciones más definitivas, por así decir, de eliminar estas aflicciones a las que hace referencia la tercera línea de esta estrofa, ¿no? Lo de subyuga tu mente completamente. Because the second reason, meaning that afflictions are momentary changing. Yeah? They come, they abide and disintegrate by the power of cause and conditions. They're not always present. Right? So they come by a certain cause. For example, you hear something, you hear the name of a person you dislike, there it comes. Or you see a message of the person you dislike, there it comes. You see the image of the person you dislike, there it comes, right? So that means it's a kind of cause and effect relationship. Yeah? It's not always present, it's just coming and going. Yeah. Bien, la segunda
razón, o el segundo razonamiento, habla de que las aflicciones se pueden eliminar porque son temporales, están en constante flujo de cambio, surgen, permanecen durante un tiempo y desaparecen. Igual que tú estás tranquilo o tranquila y de pronto te encuentras con alguien con quien no te llevas bien, o incluso ves la imagen de alguien que no te gusta y ahí surge la aflicción. Se produce una relación de causa y efecto, surge la aflicción, permanece durante un tiempo y después desaparece, ¿no? So yeah, if we can play with those causes and conditions, we can actually cause the mind of anger, for example, not arise anymore if we're convinced about the faults of anger and the benefits of practicing patience, for example, then we shift the whole cause and effect relationship within our minds, right? Bien, pues si jugamos con estas causas y condiciones que están con las que opera la ley de causa y efecto, si jugamos con las causas y condiciones que generan esas aflicciones, podemos eliminarlas. Si, por ejemplo, reflexionamos y nos llegamos al convencimiento de todos los perjuicios que nos ocasiona, por ejemplo, el enfado o la ira, podemos llegar a cambiar esas condiciones y esas causas que tenemos como insertas en la mente para hacer que la ira surja ante cualquier estímulo desagradable, y lo que hacemos es cambiar eso para tratar de eliminar la ira, que no se den las condiciones necesarias para que la ira surja. Yeah, so we do a meditation today how to transform the mind, because that's what it is, right? It's a kind of transformation by playing with causes and conditions. Hoy meditaremos sobre cómo transformar la mente en este sentido, cómo jugar con esas causas y condiciones que pueden evitar que surjan las aflicciones. So that's the second reason. Yeah. Este sería el segundo razonamiento. Then the third reason is that the destructive emotions are not in accordance with reality. El tercer razonamiento es que las aflicciones no están de acuerdo con la realidad. And if you understand reality, you can eliminate it. Y que por lo tanto, si comprendes la realidad, las eliminas. So for example, the misunderstanding we have in a dream. When you have a nightmare or a disturbing dream, you wake up and you're disturbed and you still believe that something happened, right? Por ejemplo, la confusión que nos puede generar un sueño. Cuando tienes un sueño muy intenso, donde ha pasado algo, te despiertas y hay un momento todavía en el que no sabes muy bien cuál es la realidad, ¿no? So then what you do, you take a glass of water and then you sit on your bed and you think, oh, just a dream, everything is fine, I'm here, nothing happened. So by the power of reasoning, you counteract that misunderstanding or that wrong view, right? And because you counteract that misunderstanding, wrong view, then your mind gets at peace again. Siguiendo con este ejemplo, tienes ese mal sueño, pero bueno, te despiertas, aún no sabes muy bien dónde estás, te levantas, tomas un vaso de agua, vuelves a la cama, te sientas y dices, vale, estoy aquí en mi habitación, todo ha sido un sueño. Estás contrarrestando esa visión errónea, esa malinterpretación de la realidad, aplicando un razonamiento, ¿no? De forma que en cuanto te convences de que todo ha sido un sueño, tu mente vuelve a recuperar la calma. Because there's so many states of mind that are not in accordance with reality, but we believe it and then we suffer. Like we worry so much about things in life. I know Spanish people, but people in general in the world, they do that, right? So they worry so much, and actually 95% of what we worry about is never going to happen. You see, so that's kind of many aspects of life we just create so much suffering. Well, actually, it's completely misunderstanding of reality. And is also true for anxiety, fear, depression. We just completely misunderstand reality, then believe it, and then cause suffering. Porque tenemos tantos estados mentales que no están de acuerdo a la realidad, no están en concordancia con la realidad, con lo que sucede, que nos causan sufrimiento. La gente en general sufre tanto y tiene tantos miedos y preocupaciones por cosas que no existen, no sé en el caso de la gente en España, pero en general podríamos decir el 95% de todas las cosas que nos preocupan o que nos causan ansiedad, miedo, etcétera, están basadas en emociones o en pensamientos, en estados mentales que no están sencillamente de acuerdo con la realidad. Son preocupaciones o son sufrimientos que nos generamos porque creemos en cosas que no existen, que no van a pasar.
Yeah, so for example, also when you take the example with anger again, yeah, when you angry at a person or irritated by a particular project or situation, yeah, so or a person is maybe easy to relate to, then we are with this person, we get very uptight, right? Then we walk away, and we don't walk away with that person because we like to escape the person, right? So physically we walk away, but mentally we cannot, you see? So physically we walk away, but mentally we're thinking about this person, right? And then we have this image of this person, say, oh, this person said this to me, said that to me, this person is nasty, this person is really bad, because of this, because of that. So we create a mental image of the faults of that person. Yeah, and then your best friend pats you on the shoulder and said, come on, this person's not that bad, it also does this well, that well. You say, no, not true, right? Because you convinced in only the faults of the person. Yeah? So that mental image you create of that particular person you don't like, yeah, that is not in contrary reality, because it only see the faults of that individual, right? So that's also a wrong view, right? It's misunderstanding of reality. Un ejemplo concreto. Cuando te enfadas con alguien o cuando sientes irritación en una situación determinada o con una persona en concreto, te enfadas con alguien por algo que te ha dicho, que te ha hecho, etcétera, y sientes mucha tensión con esa persona y te marchas, ¿no? Te separas de ella. Bien, esa parte es fácil, de hecho lo que quieres es alejarte de esa persona y llevas tu cuerpo a otro sitio, pero no te separas de ella mentalmente. Cuando tú sales de esa situación con esa persona con la que te has enfadado y te vas a casa, lo que mantienes en tu mente es esa imagen mental que te has creado de la persona y le sigues dando vueltas, cómo se ha atrevido a hacerme esto a mí, tú fíjate, qué poca vergüenza, qué mala gente, bla 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 bla. Y estás sufriendo y estás alimentando esa imagen mental que no es la persona, no describe necesariamente a esa persona. Luego imagínate que viene un amigo y te dice, pero hombre, que tampoco es para tanto, que esta persona es buena gente, fíjate lo que ha hecho, y tú, no, ¿qué me estás contando? Tú solo tienes ojos o tienes cabeza para sus faltas, estás exagerando los defectos, es decir, estás teniendo una visión equivocada, una visión errónea de la realidad que te está causando sufrimiento a partir de ese enfado que has generado. So that's not only a Buddhist thing, because in psychology they come to similar conclusions, right? So Aaron Beck is one of the professors he passed away a few years ago. Professor in psychiatry at the University of Pennsylvania. Aaron Beck, University of Pennsylvania. So he came to the same conclusion. He said, what appears to a person in a rage of anger, 80 to 90% is just mentally fabricated. It's not reality. Esto no es solo un presupuesto budista, esto es algo que la psicología científica también ha demostrado. El profesor Aaron Beck, que murió recientemente de la Universidad de Pensilvania, tiene varios estudios al respecto y dijo que en el caso de una persona que esté dominada por la ira, entre el 80 y el 90% de lo que esa persona piensa está fabricado por ella bajo la dominación de ese estado mental. No es solo una cuestión que diga el budismo. So yeah, that means that all these destructive emotions, they're based on the kind of these mental images we create, right? And that's just a mental fabrication, but it's not reality. You see, so all these destructive emotions are not in accordance with reality. Yeah? If we analyze things, we can understand, the actual reality and counteract these destructive emotions, right? Yeah. Podemos ver que todas las aflicciones están basadas y alimentadas fundamentalmente por estas imágenes mentales que nos hemos creado de una determinada situación, persona, etc. Es una mera fabricación mental que no está de acuerdo a la realidad, no se corresponde con la realidad y por eso sufrimos, por eso nos causan problemas. Por otra parte, si a través del análisis llegamos al convencimiento, a la comprensión correcta de la realidad tal cual es, lo que estamos haciendo es contrarrestar la aflicción y por tanto eliminarla. Yeah, so you see, based on those three reasons, that they're not in a part of the mind, they're momentarily changing, and they're not in accordance to reality, there are reasons, if you use the correct logic and reasoning, we can actually eliminate them.
Bien, pues estas son las tres razones en las que se basa el presupuesto de que se pueden eliminar, de que no forman parte innata, inherente de la mente, de que están en constante cambio y además de que no responden o no están en concordancia con la realidad, de forma que si a través de un razonamiento lógico establecemos o comprendemos la realidad tal cual es, las eliminaremos. Yeah, so in the next session, after the break, I'm 2 minutes over time. It's pretty good. Always 10 minutes or 15 minutes over time. So yeah, then we do meditation after the break about this point. On this point. Muy bien. Ahora solo me he pasado 2 minutos del descanso, o sea que lo he hecho muy bien. Después del descanso que tenemos ahora, haremos meditación sobre este tema. Yeah, and then every session maybe then we get used to it. We dedicate, right? We generate correct motivation before we start, and then we do short dedication. So if you open your page on 43, then we always recite those 2 verses after every session. So then you get used to that as well. Okay. ¿Tibetan o...? Yeah, why not? Bien, pues también para ir adquiriendo el hábito, después de cada sesión vamos a recitar en la página 43, tenéis las oraciones para alcanzar la bodhicitta y para realizar la vacuidad. Igual que hemos establecido una buena motivación al principio, cerramos el círculo, la sesión, dedicando los méritos. Y lo hacemos porque resulta auspicioso, lo hacemos en tibetano. Yeah, because those 2, bodhicitta and emptiness, are 2 very important aspects. Yeah, bodhicitta, to get a mind that wishes to become a Buddha, to help all sentient beings. Right? And we just noticed that it's important to realize emptiness to completely subdue your mind, which is in relation with the verse we explained. So that's why those 2 are very important. Y estos 2 aspectos, bodhicitta y vacuidad, la comprensión de la vacuidad, son 2 aspectos fundamentales. La bodhicitta es este deseo y esta aspiración de conseguir la iluminación para beneficiar a todos los seres, y además hemos visto que necesitamos una comprensión, una realización directa de la vacuidad, de la realidad última de las cosas, como hemos analizado en este verso, para controlar o subyugar completamente nuestra mente. Yeah, so then we just going to recite together in Tibetan. Changyo Changyo Rinpo Changyo Magye Gwanam Gyuji Kirwa Nyamba Mepaya Gwane Gondu Prewa Sho Lava Rinpo Changyo Magye Gwanam Gyuji Kirwa Nyamba Mepaya Gwane Gondu Prewa Sho. Alright, so then, yeah, can I have tea, Sarah? No? Yeah. So have something to drink, maybe 15 minutes. Yeah, so we start again 11:35.